Mario Moreno Cantinflas siempre pensó en grande. Fundador de la Casa del Actor, para ayudar a aquellos actores que caían en desgracia. Sería el precursor de mejorar las condiciones para los actores y actrices en México. E incluso dio dinero cuando lo necesitaban. No escatimó nunca en gastos en ayudar a todos los necesitados. Por eso el mimo de la gabardina blanca siempre se esforzó aún más por ayudar a sus colegas. Y nunca lo dudó. Salvó a una actriz de pedir limosnas en la calle. Y lo hizo por una simple causa. Porque el mundo necesitaba estrellas a las cuales admirar. Quizá para sentir más cerca el firmamento. Y por lógica también necesita caídas fulminantes para poder así comparar sus vidas y sentirse victoriosos, aunque tan solo sea una vez. La perdición humaniza a quien perece y a quien pareciese intocable. Así que mucho antes de que Lindsay Lohan quedara en la ruina, antes de Macaulay Culkin, antes de Britney Spears y sus escándalos, y otro singular número de estrellas globales, hubieron otros en distintos continentes y países como España y México, o cualquier país de Latinoamérica, tuvieron sus propias celebridades en desgracia. Así que aquí están los casos que más conmocionaron a la opinión pública. Así que si Sócrates un día dijo: la fama es el perfume de los hechos heroicos, y Francis Bacon hablaría que la fama es como un río que lleva a la superficie. Así que la palabra clave sería mantenerse. Pero estos actores, actrices, deportistas, cantantes y demás figuras no se supieron mantener. Así que si quieres saber más, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Un día, mientras Mario Moreno Cantinflas caminaba a las afueras del Teatro de los Insurgentes, se encontró con Enriqueta Monjardín y Elvira Tubet, dos actrices españolas que él conocía desde años atrás, pero no las había visto en las mejores condiciones. Ambas mujeres, ya de avanzada edad, estaban viviendo en la calle y sufrían las penurias. Pedían limosna, sí, limosna, ya que no contaban con ningún recurso para sobrevivir, más que la ropa que aún conservaban y las cubría día a día. Enriqueta era originaria de Sevilla, donde comenzó su carrera como comediante de carpa, pero desde que comenzó a probar el éxito que su talento le daba, decidió emprender un largo viaje por América Latina. Ahí esperaba tener más oportunidades laborales. Tal fue su éxito dentro de los teatros de países como Cuba y México, que al momento de regresar a su natal España, la invitaron a presentarse en el Palacio de la Zarzuela, que en su época solo se presentaban los más grandes. Y ella era toda una estrella. Fue por ello que luego de varios años en los que pensó que su éxito no tenía fin, decidió nuevamente regresar a México. Lamentablemente se encontró con un escenario completamente diferente al que en un inicio ella había disfrutado. La gente ya no la reconocía y había muchas nuevas y jóvenes actrices que la opacaban, por lo que no logró conseguir trabajo. Mientras que la compañera de calle, Elvira Tubet, por otra parte, fue una gran actriz de zarzuela que también disfrutó de una gran fama en España, pero que lo perdió todo al probar suerte en México. Ambas compartían banqueta a las afueras de aquel teatro insurgente, ubicado en San José de los Insurgentes.
pedían limosna al público sin ningún pudor. Esa misma gente elegante y pudiente que asistía a algunas obras, a quienes caminaban por la calle y a todo el público en general que se encontraban. Aquel recinto de insurgentes tenía algo especial para Cantinflas, para Mario Moreno, pues él mismo lo había inaugurado. Así que cuando vio a las dos mujeres pidiendo ayuda, se acercó a ellas para conocer su historia. Hincándose, se puso en cuclillas y empezó a escucharlas, sus historias, como si fueran las narraciones, un relato triste, como si fuera una tragedia griega, de Esquilo. No, eran las dos mujeres. Mario las conocía, sus rostros eran familiares, a ambas las había visto en las carpas, así como él había comenzado. Inmediatamente las llevó a un hotel cercano, sí, a un hotel, sacó dinero y pagó él. Ahí les proporcionó ropa nueva y comida por unos días, mientras él ideaba de qué forma las podía sacar de esa situación de calle, de indigencia. Corrían los años 40, así que Mario, después de pensar y pensar, vio la oportunidad de no solo ayudar a ellas, sino también a todo aquel artista que cayera en desgracia, creando de esa manera un asilo donde se les brindara cariño, se les proporcionara alimento y vivienda para los actores caídos en desgracia. Aquella idea sería plasmada y llevada a cabo, y junto a la Asociación Nacional de Actores, jefeada por Jorge Negrete, Fernando Soler, Jorge Mondragón y María Teresa Montoya, quienes dirigían también el sindicato de actores. Y así nacía la Casa del Actor, aquella que se inauguraba en 1944, que tuvo como primeras habitantes a Elvira Tubet y a Enriqueta Monjardín. Aquella misma Enriqueta, de aquella película de 1907 llamada El San Lunes del Valedor, que como paradoja de esta historia terminaría valiendo más y validándose a sí misma. Enriqueta como la valedora de muchos más que le seguirían. La Casa del Actor desde entonces, desde hace casi 80 años, se ha convertido en el retiro que han encontrado en ese refugio aquellos actores. Allí terminarían sus últimos días actores de teatro, cine y televisión como Esther Fernández, cuyo trabajo más importante fue en la película Allá en el Rancho Grande de 1936. Esa misma cinta, Allá en el Rancho Grande, esa que logró colocar al cine mexicano dentro del panorama fílmico mundial, donde Tito Guisar cantaba allá en el Rancho Grande, allá donde vivía y donde había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Esa rancherita era Crucita o simplemente Esther Fernández, una de las beneficiarias de la Casa Asilo del Actor. También René Ruiz, el Tuntún, aquella estrella de la película El Vecindario del 81 o del Monasterio de los Buitres del 73. Allá cayó también Andrea Palma, Consuelo Guerrero de Luna, la de Mujeres sin Mañana del 51, aquel compañero de Cantinflas en Así es mi tierra del 37, y ese mismo que actuó en La herencia de la Llorona junto a Dolores Tinoco en el 47. Y sigue la lista con la chilena Sara Wash, y que perecía el 1 de junio del 2005. Stanislao Chilinsky, el de Las nenas del 7 de 1955. Rosario Gálvez, Carmelita González, esa que actuó en La venganza del huracán Ramírez y compañera de Cantinflas en El señor doctor del 65. Y cómo olvidar a Caridad Bravo Adams, y donde perecía también Abril Campillo en 2005, aquella que salía en la película Las del Talón del 78,
porque la casa del actor no es sinónimo de olvido, asilo o reclusión, sino un lugar donde los actores, periodistas o escritores sin vivienda puedan terminar sus días de la mejor manera, rodeados de atención y servicio. Eso lo pensó Cantinflas y es lo que es hoy en día. Pero hay otros que no contaron con esa misma fortuna. Un pequeño ruiseñor visitando la jaula. Difícilmente habrá en España otro prodigio como Joselito, aquella estrella infantil que cantaba 12 cascabeles, lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. Aquella estrella con una docena de películas a sus espaldas, que ganaría su remoquete del Ruiseñor, porque prácticamente todas se titulaban Ruiseñor. El pequeño Ruiseñor del 56, Saeta de un Ruiseñor del 57 y el Ruiseñor de las Cumbres del 58. Películas cuya única finalidad era el resaltar su prodigiosa voz, su baja estatura y su cara aniñada. Contribuyeron a prolongar el fenómeno durante algo más de una década, hasta que a finales de los 60 comienza a descender su actividad, quizá debido a que su aspecto adulto ya no cautivaba al público. Invirtió su dinero en negocios de hostelería, que con el tiempo empezaron a flaquear, y tras su retiro forzado en el mundo del espectáculo, comenzó una vertiginosa labor como gángster. Terminaría como un gángster, cayendo al bajo mundo, y esa vida lo llevaría de nuevo a irrumpir en las revistas y telediarios, aunque en esta ocasión no fuese porque cantaba bien. ¡Ay, campanera, tú que sabes cuál es la llave de la verdad!, cantaba Joselito de pequeño. Y también así cantaría cuando lo detendrían en 1991 y luego en 1993. Pero irónicamente, sus ingresos a la cárcel le sirvieron para rentabilizarlo a su salida, porque empezó a venderse como una estrella en el ocaso. Empezó a cobrar por hacer entrevistas, hasta sacó un libro de memorias. Ese libro tendría un título que hablaba de sí mismo: La jaula del Ruiseñor, y un par de apariciones en reality show le siguieron. Hoy vive en la localidad valenciana de Utiel y tiene más de 79 años y 2 hijos. María Eugenia Dávila pasaría sus últimos años en un hogar de paso, en un asilo, en espera de que le dieran algún personaje una última oportunidad para poder demostrar su gran talento como actriz en los medios. Parecía prácticamente igual su historia a Norman Desmond, la de Billy Wilder en la película Sunset Boulevard, aquella actriz del cine mudo que había quedado relegada cuando comenzaba el cine sonoro, en el olvido, en la nostalgia de un pasado glorioso y un presente miserable. María Eugenia Dávila había nacido en Medellín, Colombia en 1949, pero a sus 19 años ya vivía en México, donde realizó series como Miércoles de Amor al lado de Miguel Palmer, codeándose con personajes como Ricardo Blume, Irma Lozano o Enrique Rocha. También apareció en películas como Claudia y el Deseo de 1970 al lado de Eric del Castillo, Guillermo Murray, Maricruz Oliver o Carlos Bracho, trabajando con grandes. Sin embargo, María Eugenia tenía un delirio por la bebida y por los excesos, esos mismos que la alejaron del medio artístico, postrándola en el olvido. En el 72 regresaba a Colombia, donde protagonizaría más de 30 producciones de televisión
entre novelas y películas. Una de sus últimas películas sería El Bolívar soy yo, junto a Robinson Díaz, llegando a obtener toda clase de premios, llegando a tenerlo literalmente todo: dinero, fama, el cariño de un público y belleza desbordante. Pero de nada le sirvió, pues su vida salvaje la llevaría a la perdición. Quedaría totalmente en la ruina, sin nada, sin casa, y hasta perdió su familia. En los últimos tiempos, trató de superar sus problemas y adicciones. Soñaba con una última oportunidad para seguir demostrando su gran talento como actriz. Su último papel sería en 2010, que le darían en la novela Amor en Custodia. Lamentablemente, eso solamente sería el epílogo final para una esperanza frustrada. Un buen cristiano le otorgó un cupo en un hogar de paso, en un asilo, donde los cuidadores hablaban con ella y ella simplemente les decía delirantemente que aún estaba esperando ese gran papel que le devolvería la fama pasada, esa gloria, y que nunca alcanzó, pues perecía el 9 de mayo del año 2015 a la edad de 66 años, luego de padecer varios meses afecciones respiratorias. Un triste final para una mujer que lo tuvo absolutamente todo: fama, riqueza, cariño de un público y belleza. La que fuera considerada un símbolo de belleza por excelencia, esa misma que salía en Conan el Bárbaro con una espada y peinado alborotado, nacida en la fría ciudad alemana de Schwerin, esa misma que vino del frío y que logró calentar a millones cuando salía en las portadas de las revistas. Sería una de las máximas estrellas de los años 70, esa misma que había estudiado ballet clásico y que llegó a España en 1971 cuando solo tenía 19 años, debutando en la comedia Soltero y Padre en la Vida. En el 82 sería la madre que perecía de Conan el Bárbaro, momento justo en el que empezaba disimuladamente su declive. Había invertido en negocios tan dispares como la hostelería, la distribución de videos y la exportación de carne congelada. Todos esos negocios fallarían y el trabajo se iba espaciando cada vez más, especialmente cuando terminó su relación profesional y sentimental con su representante, ruptura que le acabaría cerrando muchas puertas. Durante comienzos de los años 90 no se supo nada de ella. Solamente en 1999, cuando saltaba la noticia de que había sido echada de un apartamento en el cual vivía por no pagar la renta. Y era que para ese momento carecía de cualquier ayuda económica y acabó finalmente de vagabunda por las calles, sin pedir jamás limosna y negándose en rotundo a pisar un plato de televisión. Empezaría a tener trastornos psiquiátricos, ingresando durante 3 años a un centro de reposo mental, donde fue diagnosticada de esquizofrenia. Desde entonces era habitual verla por las calles de Madrid. Se alimentaba de los cubos que encontraba en la basura. Se alimentaba de lo que encontrara en la calle. Atrás ya había quedado las curvas infinitas y los intensos ojos verdes que protagonizaban las fantasías de cualquier tipo en aquella época de los 70 de gran parte del mundo entero. Su belleza, que tantos éxitos y triunfos le había otorgado, se volvió su gran enemiga y Nadiuska se convirtió en juguete roto que dormía en cualquier lugar donde se la cogiera la noche. Ahora vive en un convento a sus más de 70 años, internada con las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
El Poli Díaz era peligrosamente joven como para enriquecerse tan pronto. Boxeador de moda, que además de ser un excelente pugilista, cautivaba al público con su humildad y sentido del humor. Conocido como el Potro de Vallecas, vería truncada su carrera en el 91 tras perder el título mundial frente a Pernell Whitaker. Acostumbrado a ganar siempre, no supo remontar aquel combate y aunque sus asaltos en el ring disminuyeron, decidió gastarse toda su fortuna en la vida nocturna, siempre repleta de excesos. Pasarían unos cuantos años hasta que tuvo que buscar nuevas formas de conseguir dinero, y el cine sería una de esas formas. Lamentablemente eso solo fue otro mal momento de su vida. Aquel tipo que había tenido hasta su propio videojuego se encontraba entonces viviendo en los poblados del bajo mundo. Una cámara oculta lo mostraba vendiendo botellas de agua para ganarse algunos centavos y luego gastárselos en cualquier cosa. Su última batalla sería en un juzgado que lo condenó a 2 años de pasar en el bote en 2022 por maltrato hacia su expareja. En la sentencia se recogía que el exboxeador impedía que su pareja en ese entonces se maquillara, le escogía la ropa que se tenía que poner y el calzado, y no le gustaba que trabajara fuera de casa. Hoy en día el Poli tiene más de 54 años de edad. A todos nos gusta el circo, o quién no ha ido al circo de los hermanos Gasca. Pero hubo en España un tipo que lo tuvo todo. Era un domador de animales salvajes, pero no supo domarse a sí mismo. Su nombre es Ángel Cristo y literalmente lo tuvo todo. Un circo exitoso, una esposa deseada por todo el mundo y una fortuna amasada a base de años de duro trabajo. En 1980 era la pareja de Bárbara Rey, aquella hermosa rubia que luego se dijo que tenía un cuento con Juan Carlos I de España. Bárbara era una mujer hermosa, era actriz, vedette y hasta presentadora de televisión. Era la mujer más deseada de aquel entonces, pero lamentablemente ese idilio romántico terminaría en 1988. Se divorciarían legalmente y desde entonces su faceta empresarial empezaba a conocer los números rojos. A todo esto se añade quejas por el mal cuidado de los animalitos. Desde entonces empezó a alzar el codo Ángel Cristo y a caer en una vida salvaje de excesos y sustancias. Era su refugio ante la presión que sentía y que atravesaba. Llegó a ser llevado a centros asistenciales de reposo. Perdió a su amado circo y le quitaron el permiso para tener fieras dentro de su casa y domarlas. Pero cuando parecía del todo acabado, aparecieron las Crónicas Rosas. Sí, esas revistas que pagan lo que sea para que cuente algún secreto íntimo de una de sus exparejas. ¿Y qué más que tuvo aquella pareja? Aquella Bárbara Rey. Y empezó a vender y a sacar beneficios a través de esos romances o las distintas discusiones con su exmujer Bárbara Rey. Lamentablemente eso que le pagaron no alcanzaría siquiera a frenar un poco esa descarriada vida. En sus últimos años viviría en una caravana en pésimas condiciones de vida. Un paro cardíaco, un insuceso a sus 65 años terminarían con él el día 4 de mayo del año 2010, cuando apenas contaba con 66 años. Perecería en una caravana, perecería en su ley. Carmelita González era Chayito,
en aquel clásico de 1953, Dos tipos de cuidado. Esa era una de las películas más recordadas de la época de oro, acompañada de Pedro Infante y Jorge Negrete, las máximas luminarias de aquel momento. Había nacido como Carmen González Hernández en la Ciudad de México un 11 de julio de 1928. A los 18 años tendría su primer papel en una película, y esa película se llamó Camino a Sacramento de 1945. Tras esa primera experiencia en el cine, Carmelita demostró tener todo lo necesario para convertirse en una de las grandes superestrellas del momento, y siguió sumamente activa en su carrera actoral. Durante esta época llegó a compartir créditos con Joaquín Pardavé, Sara García, Rita Macedo, Alma Delia Fuentes, Tintán y hasta el mismísimo Mario Moreno Cantinflas. Carmelita González en su vida haría más de 100 películas y 29 telenovelas. En su vida personal llegó a casarse con el actor Eduardo Fajardo y juntos procrearon a su hija Paloma del Rocío, quien fue quien siempre estuvo pendiente de ella en sus últimos días. Una de sus últimas fotografías sería esa, donde ya una anciana Carmelita sostenía una fotografía a blanco y negro, donde salían Jorge Negrete y Pedro Infante. Era un recuerdo de aquella película que le dio éxito. Dos tipos de cuidado. Finalmente, Carmelita perecería a la edad de 81 años el 30 de abril del año 2010, a causa de una neumonía. Las hermanas Muñoz empezaron en los tablaos, que es como en España le llaman a los locales donde se presentan espectáculos flamencos. Ellas eran las reinas y lograron fusionar el flamenco con el pop, una rara combinación que les traería mucho éxito y alzarse en las listas de ventas, en conciertos multitudinarios y en las fiestas más exclusivas donde ellas amenizaban. Los rockeros las admiraban, las demás artistas las respetaban y todos en España y Latinoamérica bailaban a su ritmo. Orgullo era uno de sus éxitos, pero nada podía presagiar que a la vuelta de la esquina se iban a encontrar con un cúmulo de desgracias. Tras 4 discos publicados, llegan las desavenencias con su representante y la discográfica, que se traduce en un parón laboral que nada las beneficia. A finales de la década de los 70, su época más famosa, y aún saboreando las mieles del éxito, Carmela sufre un desengaño amoroso, una pena, un dolor inmenso en su corazón. Sin embargo, la ruina estaba cerca. Cambiarían sus autos lujosos y abrigos de pieles por los subsidios del Estado. La prensa empezó a hacer eco de sus desgracias, y aquel momento clave sería 1983, cuando Tina agredió a su hermana Carmela. Así que esa fama que no encontraban en el mundo artístico, la tenían asegurada en las páginas de sucesos de los diarios y la prensa amarillista. Tina se volvería una asidua de prisión. Incluso posaba cada vez que salía de la cárcel de yeserías. Sufría de esquizofrenia y empezó a vagabundear por las zonas de Madrid, como la plaza de Jacinto Benavente o Tirso de Molina. Cuando podían, la volvían a internar en los centros psiquiátricos. Finalmente, Tina, sin techo y en la más absoluta miseria, perecería por complicaciones asociadas al SIDA en 1995, cuando solo tenía 37 años. Sí, solo 37 años. Rogelio Guerra viviría la cumbre de su carrera entre 1979 y 1980.
El mundo entero lo conocería por aquella novela Los ricos también lloran, donde fue el primer rico que enseñó a llorar a la gente. Fue la telenovela de mayor audiencia en su tiempo, traducida a más de 30 idiomas y exportada a más de 150 países. Su actor principal era Rogelio Guerra y su coprotagonista era Verónica Castro. Y una cosa es segura, nunca nadie ganó tanta fortuna, fama en otros países que ellos dos. Aquella trama entre la historia de amor entre una joven empleada doméstica y el hijo joven de una familia adinerada mantuvo a cerca de 700 millones de personas al filo del asiento en 3/4 partes del planeta a lo largo de una década que se transmitió diferidamente. Hasta en el Cáucaso ruso lo vieron. Pasó también por la Patagonia argentina. En Punjab, India, también lo recuerdan. Era entonces un galán cuarentón de 42 años que competía con la popularidad de Michael Jackson en Rusia, con la popularidad de Lech Walesa en Polonia y con la fama de Ronald Reagan en todo el sur y a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2017 se supo que Rogelio Guerra, aquel actor alto, llegaría en junio de aquel año 2017 a la casa del actor. Se encontraba en malas condiciones, delgado, casi no podía hablar y mucho menos moverse. Algo que a lo largo de su estancia en ese lugar fue mejorando, hasta que su esposa decidió llevárselo. Duraría viviendo cerca de un año. Su fondo bancario se había agotado tras una fuerte pelea legal con TV Azteca, debido a que la televisora lo acusó de incumplimiento de contrato y el actor tuvo que pagarles una fuerte cantidad de dinero. Sin dinero ni propiedades, el actor pasó sus últimos años en la casa del actor, de donde fue sacado por su mujer, quien un día llegó a la casa del actor y sin mediar palabras se lo llevó. Rogelio finalmente perecería el 28 de febrero del año 2018 a los 81 años de edad en la Ciudad de México, a causa de un paro respiratorio. Su última telenovela sería Lo que la vida le robó, del año 2013, donde hizo el papel del almirante Lauro Mendoza. Y su última película sería precisamente, como paradoja del destino, El tren del no olvido. Quizá como para que lo recuerden siempre y no quedar en el olvido. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.